Y vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Estábamos en Marcos, hermanos. Ahí el capítulo 14 es un capítulo largo. Ahí tenemos varios versículos todavía por cubrir. Vamos a estar ahí en el capítulo 14 de Marcos y el versículo 43. Ahí vamos a comenzar, pero antes de eso, la dirección de Dios. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos das sin merecer y la misericordia, que podamos estar todos congregados en tu nombre. Denos un mismo sentir, un mismo corazón para alabarte, Señor, y bendecirte. No somos dignos de estar aquí ni de estar en tu presencia, pero sabemos que tú eres un Dios bondadoso para con nosotros y que nos permite, Señor, estar aquí y recibir tu palabra. Abre nuestro corazón y que la palabra sea clara, que podamos todos entender el pasaje y que sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estar viendo ahí la traición de Judas y el abandono de los apóstoles. Ahí en Marcos capítulo 14 del 43 en adelante. Ahí vamos a estar. Y pensando en esto un momento, yo estaba pensando que todos conocemos la marca Honda, ¿verdad? Los motores Honda. Y es lo que a veces no sabemos es que este hombre, Soichiro Honda, el hombre que comenzó esa empresa, el primer negocio que él comenzó fracasó completamente, quedó en ceros. Él abrió una fábrica de pistones llamado Tokai Seiki y ahí empezó a trabajar él, pero a causa de un bombardeo por la guerra y después a causa de un terremoto, simplemente no pudo continuar con su negocio y terminó en ceros. Su negocio fracasó rotundamente y no pudo hacer nada. Y fue hasta años después cuando él abrió un negocio de motocicletas. Abrió un negocio y él fue el que inventó la motocicleta, si lo quiere buscar en internet, pero el primer vehículo a gas, motocicleta que él hizo, y de ahí salieron las motocicletas Honda, y después los motores y la compañía, y ahora es una marca transnacional de negocio donde todos conocemos esa marca, esa empresa, y es un recordatorio de algo parecido a lo que estamos viendo aquí, porque los apóstoles también, todos ellos, todos los 12 apóstoles y los 11 que continuaron, uno no continuó, pero fracasaron rotundamente, tuvieron este momento donde vemos que al comienzo abandonaron por miedo, por abandono, por desánimo al Señor Jesucristo, y podemos decir que es como dice Filipenses 1:6, que podemos estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque ¿qué pasó con los apóstoles? Aunque fracasaron, aunque tuvieron ese comienzo, vemos que ellos no pudieron finalmente perderse. Solamente Judas, pero dice la palabra que él ya había sido desde antes puesto, desde antes de la palabra de Dios, que él iba a ser el que le iba a entregar y que iba a ser el hijo de perdición. Entonces, pero los que estaban en Cristo, eso los mantuvo el Señor Jesucristo y llegaron a ser los grandes apóstoles que conocemos en la palabra de Dios. Pero hoy, viendo más al lado de Judas, vamos a ver una diferencia entre Judas y los otros 11 discípulos. Esa es la diferencia que vamos a estar viendo. La traición de Judas y el abandono de los apóstoles. Y son 12 puestos en Marcos 14, 43 al 52, que vamos a ver dos opuestos de Judas y los discípulos, para que nosotros podamos ver la diferencia entre un discípulo que falla y la hipocresía de Judas. Entonces vamos a estar viendo esa diferencia. Y vamos a ir ahí al primer versículo en 43. Vamos a ver primero la traición de Judas. Dice la palabra de Dios: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Entonces aquí empieza, dice, vino Judas, que era uno de los 12. ¿Y cuántas veces la palabra de Dios nos repite esa frase cuando dice estos versículos que hablan de Judas y la traición que él hizo? Nos repiten esa parte, que era uno de los 12.
Es un recordatorio trágico de la verdad de que era uno de los seguidores cercanos de Jesucristo, de los que estuvieron con Él todo este tiempo. Él era uno de ellos. Y también podemos pensar también en él, en este hombre, Judas. ¿Cuánto tiempo él no tuvo para también estando allí con Jesucristo, con la mejor predicación, la mejor ejemplo, el mejor ejemplo que puedas tener, todos los beneficios al máximo, y aún así no hubo una conversión en su alma? Entonces, nosotros no podemos cambiar las personas. Y uno no puede pensar que, es que mi hijo se perdió porque yo no pude darle lo mejor, el mejor ejemplo, no pude darle el mejor intento de todo eso, de la mejor predicación, la mejor mensaje. Pero ¿qué pasó con Judas? Él tuvo el mejor todo, pero no pudo convertirse porque él mismo nunca se arrepintió de su pecado. Él, cuando estuvo en la cena del Señor, estuvo allí con Jesucristo, tuvo amplio tiempo para haberse arrepentido, para haber confesado su pecado, pero nunca confesó su pecado. Sus pecados empezaron desde antes. En Juan 12:6 dice que él sustraía del precio de la bolsa, que robaba el dinero de los apóstoles. Y ese es otro pecado que él nunca confesó, siguió haciendo eso. Y ese es cuando uno está así en un pecado sin confesar, es una oportunidad para que Satanás venga a tu vida. Finalmente vemos que Judas dice que Satanás entró en él y que él tuvo esta trágica recorrido de su vida, trayectoria de traicionar a Jesucristo. Y podamos pensar en eso un momento, hermanos. Vayan a Lucas 9, piensen en esto, porque es algo tremendo ver cómo todo lo que hizo él, todo lo que pasó él, dice en Lucas 9, 1 y 2, hablando de cómo Judas se involucró en lo de Dios. Mire lo que dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, ahí está incluido Judas, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él predicó el evangelio de Dios. Él tuvo autoridad y poder sobre las enfermedades y los demonios. Judas tuvo todo esto, pero el problema aquí de Judas es que él nunca realmente tenía una relación verdadera con Dios. Él estaba involucrado, pero no estaba realmente su corazón bien con Dios. Y vemos que vino entonces, ya en nuestro pasaje en Marcos, lo vemos viniendo para traicionar al Señor Jesucristo. Y dice ahora sí en el versículo 43, ahí también menciona que con él mucha gente, los líderes religiosos, las guardias del templo, los soldados romanos, una tropa romana, lo que dice en Juan 18:3, que era una tropa romana que venían con ellos. Una tropa romana puede ser hasta 200 soldados, tal vez más, soldados que venían con ellos para prender a Jesús. Y dice ahí que venían con espadas y palos. Ellos esperaban que Jesucristo se iba a resistir, que Jesucristo se iba a levantar contra ellos, y venían preparados para eso. Pero ¿qué diferencia encontraron ellos? Vamos a ver lo que encontraron ellos. Vayan a Juan 18 y el versículo, vamos a ver el 6. Entonces, Juan 18, 6, dice la palabra de Dios aquí. Desde el 5, perdón. No, desde el 4, vamos a ver desde el 4, perdón. Esto está muy interesante lo que pasa aquí, porque es lo mismo que estamos leyendo allá en Marcos. Dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Mira qué pasaje estamos viendo ahí. Entonces ellos esperaban resistencia de Cristo, esperaban que llevaban espadas y palos para que Él, si se resistiera a ellos, pudieran hacer algo. Pero cuando Cristo, a diferencia, sale a ellos y les dice: yo soy, habló con tal poder, con tal tranquilidad, con tal fuerza, que dice que retrocedieron para atrás y se cayeron. Cuando habló esas palabras Jesucristo.
el poder que tiene Jesús. Mira cómo Jesucristo tuvo poder sobre estas cosas. Y estamos viendo ese poder en Jesús en este pasaje de hoy. Y dice acá, si regresan a Marcos, ¿quiénes eran estos que venían para atrapar a Jesús? Pues eran los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Eran los dirigentes, los sumos sacerdotes, eran los maestros de la ley, que los escribas, recuerdan, eran un subgrupo de los fariseos. Era una parte de los fariseos. Y los ancianos que menciona ahí, pues eran los líderes más importantes de todo Jerusalén. Posiblemente una parte de un grupo que se llamaba el Sanedrín, que eran los gobernantes del pueblo judío. Y ellos venían para aquí. ¿Y por qué venían contra Jesucristo? ¿Por qué venían para tomar a Jesús? Y la respuesta no es porque hacía algún milagro. Una vez Jesucristo les preguntan, ¿por qué buena obra me hacen que me quieren matar? ¿Por qué me quieren agarrar? ¿Por qué me quieren prender? Y ellos no venían por ninguna buena obra ni por ningún milagro que hizo Jesucristo. Ellos venían porque Jesucristo les decía sus verdades. Porque Jesucristo no vino como el príncipe terrenal para librarle de sus problemas de Roma, sino que predicó el arrepentimiento, de reformar su vida, de tener una vida santa. Dirigió sus pensamientos a tener afectos y propósitos hacia otro mundo. Y por eso ellos se le fueron en contra, porque Él venía predicando la verdad. Y dice ahí en el 44, si leemos el 44, dice la palabra de Dios, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Entonces aquí ya menciona que al que yo besare, entonces es una forma de entender esto. Es muy interesante porque esto no nos imaginaríamos que iba a ser así el que entregaba a Jesucristo. Y era de noche, a lo mejor ellos no tenían fotografías, no tenían toda esa tecnología que nosotros tenemos. Era difícil definir o ver quién era Jesús. Entonces, esta señal iba a servir para que los soldados y todos supieran exactamente quién de todos ellos era Jesús. Pero incluso era normal para los discípulos dar un beso a sus señores. En aquel entonces saludaban de beso, era algo natural y normal que ellos hicieran esto. Y dice aquí que cuando él lo besara, dice, prenderle y llevarle con seguridad. Ellos lo iban a agarrar, lo iban a sujetar a Jesucristo, iban a llevarle con seguridad. Esa palabra seguridad es la idea de llevarlo bajo custodia, o sea, lo van a llevar con cuidado a Jesucristo, como si fuera un criminal peligroso, alguien que tenían que tener ese tipo de cuidado. Y por eso dice en el versículo 45, dice la palabra de Dios, y cuando vino, se acercó a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces aquí dice maestro. Recuerda, esta palabra maestro, hoy en día pues tenemos estudiantes y escuelas y hay un estudiante y un maestro. Pero en aquel entonces era poco más importante, hablaba de una relación. Era como una persona que era un aprendiz que aprendía el oficio de otra persona. Era común que esas personas tenían una meta igual que el maestro, que tenían un mismo deseo que el maestro, que convivían de esa forma pues más íntima. Era la idea de tener un rabino, de tener un maestro que tú le seguías, él eres un seguidor de él. Era la idea de cuando dice que el hombre que estaba ciego le dijo a Jesucristo, Raboni, que reciba la vista, le pidió de esa forma. Recuerda también María Magdalena cuando vio a Jesucristo resucitado y lo reconoció y dijo, Raboni. O sea, ¿cómo hay algo más que hay una relación? Le está diciendo maestro, pero hay algo especial en esa palabra, maestro. Y ahora sí, Judas viene con esa palabra y le dice, maestro, maestro, y le besó. Y esta palabra aquí que dice le besó es una palabra diferente en el original que el versículo anterior. Esta palabra indica que fue un beso con ternura, un beso prolongado. Era un beso, pero ya era como que lentamente. Ahí, tal vez, quién sabe si Judas
sentía alguna dulzura en el cumplimiento de su plan de traición o algo así. Lo podemos imaginar en esto. Pero así es el pecado. El pecado es algo que tiene ese efecto sobre nosotros que tuvo aquí de Judas. Ahora vamos a ver aquí, en el versículo 46, dice que lo que hicieron con Jesucristo. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Entonces ya aquí toman a Jesucristo, le echan él mano y lo agarran. Y están ejecutando el plan que habían hecho. Pueden imaginarse aquí con el beso traidor y luego agarrándolo. Tal vez pudieran haberlo matado de otra forma. Recuerda, en el Antiguo Testamento nos dice que una vez el general Joab agarró a Amasa, otro general, otro soldado, y le agarró de la barba y le iba a besar. Era una forma de besar. Pero dice que en ese instante lo mató. Pero aquí no pasó eso con Jesucristo porque no era su tiempo todavía. Y Jesucristo tenía un plan perfecto. Aunque Él no está en control de todo, todo se está llevando a cabo al orden y la forma que Dios quiere para el plan de Él. Y eso es lo que estábamos viendo. Pero mira lo que pasa entonces de repente. Aquí está algo que tal vez sale del plan. Podríamos imaginar nosotros, pero es parte de todo esto. Dice el 47. Dice: pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Entonces aquí viene, ¿quién es este uno de ellos? Simón Pedro, el impetuoso. Aquí es un ejemplo para nosotros otra vez de lo que no debemos hacer. Un ejemplo de Pedro saliendo de control, que tiene mucho celo, pero no conforme a conocimiento, ¿verdad? Él a lo mejor está sintiendo que él tenía que demostrar su valentía a base de su declaración anterior que dijo: yo iré a la cárcel y moriré por ti, Señor. Él había declarado eso, que él iría a cualquier lugar, no iba a negar al Señor Jesucristo. Y ahora él está sacando esa valentía. A lo mejor siente más valentía porque acaba de ver a Jesucristo tumbar a la multitud con sus palabras. Y él saca esta espada. Era una de las 2 espadas que los apóstoles llevaban para defensa personal. Pero ahora él lo saca y siente que va por la fuerza a salir ganando aquí, que por la fuerza del hombre va a poder conquistar esto. Y Jesucristo tiene que advertirle a él de no convertirse en un asesino o las consecuencias que puede traer la violencia. Vean lo que dice en Mateo 26, si vamos a Mateo 26, mira cómo le habla Jesucristo a Pedro, le tiene que reprender. Porque Pedro está saliéndose de orden otra vez. Pedro está saliéndose de lo que Dios quiere de él. Y dice el 26:53, dice la palabra de Dios: ¿acaso piensas que no puedo ahora ordenar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, aquí es la pregunta de Pedro también. Dios no necesita de su poder, de Pedro, de su fuerza. Dios pudiera mandar 12 legiones de ángeles. Un ángel, recuerdan que cuando David pecó y en el censo bajó un ángel y con una espada extendida mató a cientos de miles de personas en un momento. Y pudiera haber acabado ahí con Jerusalén. Un solo ángel. Si Dios pudiera bajar 12 legiones de ángeles, esos son miles de ángeles, miles y miles de ángeles que pudieran estar ahí en un momento para proteger a Jesucristo. Y mira lo que dice aquí mismo en el versículo anterior, aquí mismo donde estamos leyendo. Veamos el versículo 52. Dice, mira lo que lo advierte en contra de usar la violencia. Dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Y ese es el peligro, que el que empieza por violencia puede terminar recibiendo también el violencia de la espada. Entonces vemos que lo reprende ahí a Pedro, lo tiene que reprender porque él está saliendo de orden. Y esto es un recordatorio para nosotros de no tener solamente celo, pero sin entendimiento, sin entender lo que Dios realmente quiere de nosotros. Es un peligro eso. Dicen, vayan a Romanos capítulo 10, y vamos a leer el versículo 2. Romanos 10:2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
Y así estaba Pablo también, que él tenía el celo por Dios, él tenía tanto celo por hacer algo para Dios y por servir al Señor. Tenía celo, pero no era conforme a lo que Dios quería, no era lo que Dios tenía para él. Entonces dice ahí en Filipenses, él nos recuerda eso, que Pablo, vayan a Filipenses, vamos a ver cómo él nos recuerda que él tenía ese celo, pero no era conforme a lo que Dios quería de él. Y por eso dice aquí en Filipenses 3, vamos a leer el 5 y 6, dice, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Entonces, él dice todo lo que él era aquí, pero dice en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia. Entonces, estaba persiguiendo a Jesucristo, por eso Jesucristo le dice ya en Hechos, que ¿por qué me persigues? Porque él estaba yendo en contra de Dios a causa de que tenía el celo, pero ese celo no estaba dirigido por la guianza y el conocimiento de la palabra. Y eso es lo que necesitamos. Sí es bueno tener ambos, tener celo por Dios y tener el conocimiento de la palabra o la guianza de entender la Biblia para cómo dirigir ese celo en la mejor forma. Y entonces Pedro se había equivocado y lo tuvo que reprender Jesucristo aquí, lo que estamos viendo. Y por eso ya cuando Jesucristo responde así, yo me imagino que todos los apóstoles quedaron más confundidos, más asustados, porque ya no saben qué hacer. Y Jesucristo no está respondiendo tal vez como ellos pensarían. Pero aquí, aunque cortó la oreja de este siervo del sumo sacerdote, que sabemos que se llama Malco, aunque cortó la oreja, Jesucristo se lo sanó, lo que nos dice en Lucas 22, que Jesucristo le curó la oreja y le hizo que estuviera bien. ¿Y qué le dijo aquí a los apóstoles? Mira lo que dice Mateo 26. Estamos viendo este relato en todos los evangelios, pero vean a Mateo 26 para que vean lo que les dijo Jesucristo. Que esto no era lo que ellos pensaban que era como algo muy trágico, que Jesucristo se estaba equivocando, que cómo que se va a entregar en este momento. Pero mira lo que dice Jesucristo. En Mateo 26, 54 dice la palabra de Dios, pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Entonces Jesucristo les dice, no, esto es necesario. El hecho de que Jesucristo sea entregado en este momento era parte del plan de Dios que era necesario acontecer para que todo se cumpliese lo que de las profecías y las escrituras. Y eso es lo que los apóstoles no entendían. Pero regresamos allá a Marcos capítulo 14 y vamos a ver otra vez en el versículo 48. Dice, respondiendo Jesús les dijo, ahora sí a los que venían contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Entonces Jesucristo les está como que agarrando la conciencia de estos hombres que vienen contra él, despertando ahí que no están viniendo realmente con un corazón íntegro contra de él. Porque ¿por qué vienen contra él con espadas? ¿Cuándo Jesús hizo alguna violencia? ¿Cuándo Jesús hizo algún alboroto? ¿Cuándo Jesús hizo algo semejante así? Nunca. Pero estos hombres, dice aquí, que venían contra él como si fuera un ladrón. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, si leemos aquí, dice aquí, que como contra un ladrón habéis salido contra él. Entonces un ladrón no era simplemente alguien que roba, porque a veces pensamos así, pero en realidad tiene que ver con un bandido. Los ladrones en la Biblia, recuerdan que dice que los ladrones están en las cuevas, que son personas que son fugitivos de la justicia, que están tratando de escaparse porque han hecho algún crimen. Son criminales peligrosos que eran personas como los que crucificaron con Cristo. Eran ladrones, pero en realidad eran gente, a un lado eran gente que causaba tal vez una revolución contra el pueblo, que habían sido asesinos, que podían causar una insurrección
en contra del gobierno o cosas así. Eso es lo que está diciendo ahí, que están viniendo a Jesucristo como si Él fuera un criminal peligroso. Están viniendo contra Él con una espada, como si fuera Él así. Ellos acusaron a Jesucristo a rebelarse contra Roma, acusaron a Jesucristo que Él tal vez estaban contra César, pero no era verdad. Él dijo, dar a César lo que es de César. Pero ellos están acusando a Jesucristo y vienen a Él como si Él fuera ese ladrón, ese malhechor, ese bandido que están tratando de contarlo como si Él fuera un malhechor. Ahora vemos aquí que dice en el versículo 49. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces Jesucristo aclara aquí que Él todo el tiempo estuvo abiertamente. Dice un versículo que Él hablaba, todo lo que hablaba era abiertamente y en las plazas y para que todos los hombres lo oyeran. Jesucristo no era un hombre que llevaba un plan oculto, un plan encubierto que acá entre las personas y entre la multitud y la sociedad predicaba una cosa, pero acá a escondidas tenía un plan entre sus discípulos y gente más íntima a Él, que por abajo iba creando alguna resistencia, alguna enemistad contra algo. Jesucristo siempre habló lo que Él enseñaba, sus doctrinas y todo lo que Él enseñaba era abiertamente y al público. Jesucristo hablaba siempre lo mismo. Mira, hay muchas religiones que si tú entras por arriba te dicen, nosotros creemos en Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo. Nosotros somos los santos de Jesucristo de los últimos días y tienen muchas formas de hablar de Jesucristo y muchas cosas bonitas que decir, pero cuando tú entras a esas religiones ya más profundo, llegan a saber cosas que nunca pensarías que hacen. Rituales que parecen satánicos, que hacen rituales especiales y hasta a veces involucran sangre y cosas así. Esas religiones tienen cosas más encubiertas. Así no era Jesucristo. Jesucristo siempre presentaba su doctrina abiertamente y en las calles y en las plazas. Jesucristo nunca estaba escondido. Él estaba enfrente de ellos ahí. Él estaba en las plazas predicando, enseñando la palabra de Dios. Él no tenía nada para esconder. Mira, Él enseñaba, vamos a leer un versículo, Marcos 12, ahí si van para atrás, al versículo 35. Mira lo que dice. Marcos 12, 35. Dice la palabra de Dios, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Entonces ahí dice que enseñaba en el templo. También si vamos a Lucas, también dice que enseñaba en el templo. El templo era el lugar más abierto, más público que podía enseñar para enseñar a las personas. Dice en Lucas capítulo 19 y el versículo 47. Dice la palabra de Dios, Lucas 19, 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Mira, ellos son los que tenían ese plan encubierto. Jesucristo está abiertamente enseñando cada día en el templo, enseñando las doctrinas, enseñando la palabra de Dios. Jesús está tirándole a la conciencia de ellos aquí en Marcos. Le está tirando pensando, ¿por qué antes cuando yo enseñaba ustedes nunca dijeron nada? Nunca se levantaron contra mí, nunca trataron de detenerme, pero ahora vienen contra mí. Entonces ellos no lo prendieron en ese tiempo, pero obviamente no era tanto por ellos solamente, porque Dios llevaba el tiempo y la hora exacta en que Él iba a ser entregado. Y no había llegado su hora todavía, entonces ellos nunca pudieron prender a Jesús. Hasta que llegó la hora en que Jesucristo tenía puesto para que ellos pudieran prender y tomar a Jesucristo. Pero Jesucristo está confiado. Jesucristo no está preocupado aquí. Jesucristo no está, imagínense esto, lo que Jesucristo está diciendo. Yo todo el tiempo sabía estas cosas y nunca me preocupé y abiertamente enseñé, abiertamente hice lo que hice y nunca se preocupó. Y aquí todavía Jesucristo les está hablando abiertamente. Yo soy. Y aquí estoy para otra vez hablarles y aunque me van a aprender este evento, Él abiertamente habla de lo de Dios. ¿Qué testimonio es Jesucristo para nosotros? A veces nosotros tenemos temor de lo de Dios, tenemos temor de hablar la verdad, tenemos temor de que sepan que soy aleluya o soy cristiano. Jesucristo no era así. Jesucristo abiertamente les está hablando aquí. Mira, ¿por qué no me prendiste entonces?
Pero dice Jesús, la confianza que Él tiene, esto fue para que se cumpliesen las Escrituras. Eso es lo que Jesucristo confiaba, que la palabra de Dios era verdad y se iba a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra dice que Dios lo iba a proteger a Él, que Dios lo iba a llevar a Él, que iba a estar con Él, Jesucristo confiaba en eso. Y también Jesucristo sabía que la palabra de Dios decía que Él iba a ser entregado, que Jesucristo tenía que padecer, que Él iba a ser contado con los pecadores. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 12? Mira, hermanos, aquí Jesucristo está confiado en este tipo de versículos, que lo que Él está pasando no es malo porque Él conocía las Escrituras. Él conocía la verdad de lo que hablaban de Él. Entonces dice en Isaías 53, versículo 12. Quiero leer el 12 porque menciona el 12 que Él iba a ser contado con los pecadores. Entonces, vamos a leer el 12, 53, 12. Isaías 53, 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Es lo que venía. Jesucristo lo sabía. Y fue contado con los pecadores. Él sabía que lo iban a contar, que lo iban a decir, que lo iban a acusar de esa forma. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, Jesucristo sabía, y si nosotros no sabemos las Escrituras, hermanos, vamos a espantarnos, no vamos a entender lo que nos está pasando. Si nosotros tuviéramos una idea de la prosperidad y que Cristo me va a mandar todos lirios en la vida y nunca voy a tener ningún problema y que la gente me va a amar porque yo amo a Cristo, vamos a trabarnos con una gran realidad que va a dejarnos dudando si Dios realmente existe, dudando si Dios escucha mi oración. ¿Por qué? Porque yo tenía un evangelio de la prosperidad, pensé que Dios me iba a dar todo lo que yo quería en la vida y no funcionó y no pasó. Pero si nosotros entendemos las Escrituras, si nosotros entendemos que la palabra de Dios nos habla, como Jesús entendía, vamos a estar confiados. Esto era lo que iba a acontecer. La palabra de Dios me dice que si yo quiero vivir piadosamente, voy a tener persecución. La palabra de Dios me dice que si le aborrecieron a Él, a mí también me van a aborrecer. Si yo entiendo la palabra de Dios, yo ya puedo estar confiado, porque yo sé lo que me pasa, es lo que me va a pasar, y que sí van a haber persecuciones, pero yo voy a tener a Jesucristo a mi lado y puedo confiar en Él, y puedo estar mucho más confiado como Jesucristo, quien sabía las Escrituras y podía confiar en lo que Cristo le había dejado. Y eso, ahí vemos todo lo opuesto con Judas, que él no está guiándose por lo correcto, no está haciendo lo correcto, él realmente no estaba con Jesús en ninguna forma. Pero ahora vamos a ver el abandono de los apóstoles. Dice el versículo 50, si regresan ahí a Marcos 14, 50, dice la palabra de Dios: entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Entonces aquí dice todos los discípulos. Alguien ha dicho que Jesús, si Él no hubiera resucitado de entre los muertos, en este versículo que acabamos de leer, se hubiera acabado el cristianismo. Ahí está, lo abandonaron. Aquí ellos desertaron, aquí ellos abandonaron la nave, ya dijeron, pues ya lo de Jesucristo ya no funcionó, ya lo prendieron, ya se perdió esto. Y aquí todos los discípulos abandonaron a Jesucristo. ¿Pero por qué sigue el cristianismo? Porque un día, al tercer día que murió, Él resucitó de entre los muertos y está vivo. Y Jesucristo empezó por medio de eso la verdad del Evangelio, y ahí vemos que continúa hasta el día de hoy los discípulos de Jesucristo y el cristianismo, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora vemos aquí que dice que dejándole huyeron. Entonces podemos decir que la única consuelo que podemos ver en estos versículos es el consuelo de que Jesucristo ya sabía todo y que Jesucristo tenía el orden y el poder para restaurarlos. Porque no hay otro consuelo aquí. Estamos viendo todos ahí. ¿Cuántos abandonaron la iglesia? Todos abandonaron, en este caso. Todos abandonaron. Pero había un gran consuelo. Regresan ahí a Marcos, ahí donde estamos, 14, pero el 27 y 28. ¿Qué dice ahí? Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas.
pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ahí está la esperanza. La esperanza está de que aunque van a ser ahí, como dice, escandalizados de Jesucristo, aún así pueden confiar que Jesucristo iba a resucitar y que los iba a encontrar en Galilea. ¡Qué bendición! Dice en otro pasaje a Pedro, no te preocupes, yo he orado por ti, para que cuando tú desfallezcas seas restaurado otra vez y que confortas también a tus hermanos. Entonces vemos que la palabra de Dios, podemos confiar siempre en Dios. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Hermanos, nosotros vamos a fallar. Los hermanos nos van a fallar si estamos confiando en una persona. Imagínate si yo dijera como Pedro, yo sé que puedo nunca fallar a Dios, yo nunca le voy a fallar a Dios. Eso sería confiar otra vez en el hombre, en nuestra propia fuerza. Entonces, si yo puedo equivocarme y yo puedo pecar, no quiero pecar, no quiero fallar y yo sé que soy débil, entonces ¿en qué confío? En Dios quien es soberano y que llevaba el control aquí y que les había prometido que aunque se iban a escandalizar, ellos iban a ser restaurados y que Él iba a resucitar de los muertos y que Él es el victorioso y que Él es el que tiene poder para hacer victoria de nosotros, que cada uno de nosotros aquí llega a perfeccionarse hasta el día de Jesucristo, que cada uno de nosotros aquí llega al cielo fiel y verdadero. Podemos llegar a Dios, ¿por qué? Porque yo diría, yo como veo el mundo, yo diría, pues estamos completamente sin esperanza. No, como el mundo está hoy y la iglesia, estamos con ninguna esperanza. Pero eso sí estoy viendo al hombre. Si yo veo a Dios, el Dios de la palabra, el Dios que tiene el poder, yo puedo decir a un hermano que lo estoy viendo, yo creo que mi hermano en Cristo, o mi hermano en la carne, o mi mamá, o mis hermanos, o mi hijo que está tan mal, hay cero esperanza de que se arrepienta. Hay cero esperanza de que vuelva a la verdad. Pero si yo estoy viendo a Dios, yo puedo ver aún cuando todos los discípulos se escandalizaron de Él y lo abandonaron, todos lo negaron básicamente ahí, yo puedo tener esperanza que es un Dios soberano y poderoso para guardar nuestro propósito hasta aquel día, que es como dice la palabra de Dios en Judas, que Él es el poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Dios con gozo y con gran alegría. Mira, la palabra de Dios nos muestra un Dios grande, un Dios poderoso. Y es lo que estamos viendo con los discípulos. Aunque ellos fallaron, aunque ellos tuvieron este fracaso, esta decadencia espiritual, Jesucristo era confiable todavía. Y es lo que estamos viendo aquí. Y dice el versículo 51, una parte interesante de esto, tal vez otra parte que no entendemos siempre, pero dice aquí en el 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces, es una historia que solamente remarca aquí en Marcos. Por lo mismo, algunos han pensado que es Marcos, ahí. Otros han dicho que es Juan, el más joven de los discípulos. Otros han dicho que tal vez era Santiago, que era Santiago, el hermano de Jesús. La Biblia no nos dice quién era, pero podemos ver algo de él. Este pedacito de la historia recuerda que todos abandonaron a Jesús. Aún que vino aquí abandonó a Jesucristo. Dice aquí, cubierto el cuerpo con una sábana. Era a lo mejor una seña de que era un hombre que estaba por ahí en una casa, escuchó algún ruido, salió en la noche, se cubrió con una sábana, salió allí y vio a Jesucristo. Pero era un discípulo de Jesucristo y dice que trató de seguirle, que le seguía. Pero cuando lo prendieron, ¿qué hizo? Hizo como la de José, que le agarraron la ropa y él por zafarse dejó la ropa y huyó y salió huyendo. Entonces también abandonó a Jesucristo, aunque le siguió un poco más ahí. Al último, tal vez hay una esperanza, tal vez hay uno que se pare con Jesucristo al final, este hombre que salió ahí. Y no, él también lo abandonó. Dejó la sábana y corrió, dice, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Qué vergonzosamente forma de huir. Vergonzosamente huyó este hombre, estando así desnudo, dice ahí. Entonces, es una vergüenza porque aquí todos se avergonzaron, todos ahí huyeron, no hubo ninguno que estuvo con Jesucristo. Decía nuestro hermano Manuel que ya pasó, en paz descanse, decía el hermano, cantaba aquí un canto que decía, los suyos lo dejaron, sus discípulos todos,
solo con su dolor y seguía el canto. Entonces, ahí nos recuerda esa verdad. Todos abandonaron a Jesucristo. No hubo uno que realmente estuviera con él. Vamos a ver enseguida que Pedro lo siguió de lejitos, pero realmente no estaba con él. Lo va a negar 3 veces. Entonces ninguno estuvo con Jesucristo en esa hora. Era Jesucristo solo quien era victorioso. Jesucristo solo quien llevó nuestros pecados a la cruz. Jesucristo solo quien cumplió el precio por nosotros para salvarnos. Fue Jesús. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje. Y vemos una diferencia también muy grande aquí entre un verdadero creyente y uno que era como Judas. Y nos ayuda a entender esto. Que nosotros podamos, un verdadero cristiano puede tener algún tipo de decadencia espiritual como tuvo Judas aquí. Judas los apóstoles. Pero a diferencia de los discípulos que abandonaron a Jesús, Judas era el que no era solamente algo que no sabía que iba a pasar. Pedro no sabía que iba a negar a Jesucristo. Los apóstoles todos afirmaron que no le iban a negar. Pero Judas sabía lo que iba a hacer. Judas sabía en su corazón, él tenía un pecado ahí sin arrepentirse, él tenía esto en su corazón por mucho tiempo, desde que Satanás había entrado en su corazón. Hermanos, un cristiano no puede ser poseído por Satanás. Un cristiano tiene el Espíritu de Dios, no puede ser poseído, pero Judas no tenía a Cristo en su corazón. Judas no tenía esto y iba jugando con el pecado, con pecados sin confesar, con pecados que no se quería arrepentir de ellos, y finalmente es una puerta abierta para que Satanás mismo entre en tu corazón. Y entró en el corazón de Judas y hizo que hiciera lo que acabamos de leer, estas cosas que uno los ve y se queda asombrado que lo entregara de esa forma, con un beso, con una traición completo en contra de Jesucristo, como lo que vemos que pasa en este pasaje. Pero vemos también que los apóstoles pudieron confiar en Jesucristo y Jesucristo era el que los salvó, que realmente Él los sacó adelante, que Él los pudo llevar a los suyos y ninguno se perdió, porque Jesucristo es fiel para con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque vemos aquí un ejemplo, Señor, de un momento triste, de un ejemplo también de lo que no queremos ser, Señor, como Judas, que no estaba bien en su corazón contigo, Señor. No estaba en lo correcto, Señor, en ninguna manera. Y nosotros sabemos, Señor, que nosotros hemos pecado, Señor, también somos pecadores, pero creemos en un Dios grande, Señor. Queremos ser discípulos verdaderos, genuinos. Limpia nuestro corazón. Nosotros somos débiles, Señor, pero tú eres fuerte, Señor. Ayúdanos a venir ante ti, Señor. Ayúdanos a pedir la fuerza de tu mano, Señor, que podamos consagrarnos en ti, Señor, y entender que tú tienes poder, que podamos orar, como dice el pasaje anterior, Señor, que podamos fortalecernos en tu Hijo Jesucristo. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.